En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, hoy hemos escuchado en este texto, como yo les dije la otra vez, que durante toda esta época la Iglesia lee lo que tiene que ver con la Santa Cruz y cómo prepararnos para la segunda venida de nuestro Señor. Hoy hemos escuchado una frase que yo todos los días antes de la comunión la repito. Acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. Y ustedes saben muy bien que Jesucristo es ayer, hoy y para siempre. Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor. Y Jesús, Él dijo, quienes confiesan en mí y en mi nombre en esta tierra, yo confesaré delante del Padre de ellos. En las liturgias orientales, esta frase del buen ladrón se repite siempre, especialmente en las Eucaristías, porque nosotros sabemos que necesitamos que Cristo se acuerde de nosotros en el reino del Padre. Hoy, en este texto bíblico que hemos escuchado, habían dos personas. Una se burlaba de Jesús y le acusaba. ¿Tú eres rey? A ver, muéstrate y sálvate a ti mismo y de repente salva a nosotros contigo. Y esta fue también una tentación muy grande porque Jesús es verdaderamente rey y podía salvarse a sí mismo y salvar a los demás. Pero Jesús había dado su palabra y antiguamente vendían terrenos, hacían compras, hacían contratos solo por una sola palabra. No cambiaba. Si uno decía su palabra, la conservaba hasta el final. Y Jesús podía salvarse, pero él había dicho al Padre, he venido a este mundo para hacer tu voluntad. Y acá entramos en el misterio de la cruz, porque Jesús en la noche anterior de la cruz le había dicho al Padre, Padre, aleja de mí este cáliz, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Y de repente, por la mañana, raptan a Jesús, lo cautivan, lo llevan y a la tarde lo crucifican. Y acá nosotros no podemos entender por qué Dios Padre verdaderamente entregó a Cristo a la cruz. Pero cuando leemos toda la Biblia, en primer lugar sabemos que San Pablo dice, Dios Padre lo hizo pecado, lo hizo maldado por ti y por mí. Quiere decir, donde Jesús está, deberías estar tú y debería estar yo. Pero Jesús tomó nuestro lugar, que es la muerte. ¿Por qué? Porque como Él es en sí la vida, aceptó que la muerte lo tragara. Y cuando la muerte lo traga, Él desde adentro explota la muerte. Por eso en nuestra liturgia decimos, mataste nuestra muerte con tu muerte y nos diste la vida eterna. Cuando llegó la primera persona a la luna, cualquier otra, tú, yo, cualquier otra persona en el mundo, si le damos los medios, llegará. Porque ya hay una persona que llegó. Quiere decir, el primero ha llegado. Por lo tanto, puede llegar el segundo, el tercero, cuarto, quinto, etc. Si Jesús no hubiera resucitado, ni tú, ni yo, ni nadie puede resucitar. Pero gracias a la resurrección de Jesús y a los medios que nos dio a nosotros, que los llamamos los sacramentos, nosotros podamos gozar también de la misma resurrección. ¿Por qué? Porque Jesús todo lo que ha hecho para darnos vida y vida en abundancia, para devolver por qué Él nos había creado si nosotros vamos
al libro de la sabiduría, dice, Dios creó el ser humano para ser eterno, pero por envidia del demonio, muerte ha entrado al mundo. Por lo tanto, cuando Pablo habla del demonio, lo llama el enemigo, porque a través de él entró la muerte a nuestra vida. Cristo vino a salvarme de este enemigo, a liberarme de este enemigo. Y nosotros sabemos que nuestros enemigos, que cuando bautizamos también en el rito maronita, decimos que el aceite del bautismo salva a la persona de 3 enemigos: el pecado, el demonio y la muerte. Estos son los verdaderos enemigos nuestros. El pecado, porque nos aparta de la vida de Dios, nos lleva de la luz a las tinieblas, nos hace esclavos, mientras que Dios quiere que seamos hijos libres. Por lo tanto, el pecado es un enemigo fatal, es un enemigo muy, muy fuerte. El demonio, porque el demonio tenía que estar en el cielo, como todos los ángeles. Al no obedecer la voluntad divina, se apartó de la vida de Dios. Pero como se apartó él, quiere que todos nos apartamos. Porque de esta forma, él molesta a nuestro Dios. Miren qué sucede cuando una persona, como cuando empezó el COVID. Empezó el COVID y habían dicho que esto pasa de uno a otro a través de la saliva que sale de la boca de uno. Hemos visto en nuestros ojos que había en Irán, en Estados Unidos, en otros lugares, personas que lamaban lugares públicos para que las otras personas agarren el virus. Porque esta es la tendencia del mal. Cuando yo tengo el mal, siento que porque tú tienes el bien, tú tienes que tener el mismo mal. Como cuando antiguamente vino aquella enfermedad, la SIDA, o el SIDA, no sé, la SIDA o el SIDA, Sergio. El SIDA. Las personas que tenían SIDA trataban de hacer caer a otras personas en la misma enfermedad, porque sentían que porque yo me caigo solo, tienen que caer otros. Entonces, cuando yo tengo algo malo, tengo que pasarlo a los demás. Y por eso el demonio trata de apartarte de la vida de Dios. Y la muerte, como ustedes saben, que la muerte, la que le da terror al ser humano. Porque nosotros, todo lo que hacemos en la vida, vivimos, tratamos de crecer, tratamos de estudiar, tratamos de trabajar, tratamos de realizarnos, nos choca el tema de la muerte. Y allí termina todo. ¿Para qué yo hice lo que hice? Si al final ni voy a aprovechar de nada de lo que he hecho. Y aquí nosotros sabemos que cuando Jesús vino para sacarnos de este enemigo que nos da terror y Jesús nos da una nueva vida, una vida donde veremos tal cual es, lo conoceremos como Él nos conoce, donde Él enjugará toda lágrima de nuestros ojos, donde gozamos en la paz y en la alegría del Espíritu Santo. Los apóstoles han descubierto esta realidad, entre ellos San Tadeo o Judas, pero no el Iscariote, sino San Tadeo. Y por eso hoy lo que dice, y es algo muy importante, dice San Tadeo: queridísimos, acuérdense de las palabras anunciadas por medio de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense. ¿Cómo voy a acordar si en principio no lo tengo?
acuerdo con cosas que tiene. Nosotros los cristianos tenemos que tener conocimiento de las palabras de los apóstoles, que son las palabras de la Biblia, que Pablo, Juan, Santiago, Tadeo, nos han pasado lo que ellos habían experimentado de Jesús. Por lo tanto, cada vez que yo leo, cada vez que lo que yo estoy recibiendo, queda en mí. Puede ser que a través de las actitudes, de las actividades del día, me puedo olvidar cosas, pero después, cuando vuelvo a mí mismo, Dios me concede la gracia de su Espíritu Santo para recordar lo que ellos me habían anunciado y lo que a través de esta palabra yo puedo encontrar vida eterna. Por lo tanto, hoy nos dice Sant'Addeo: pero ustedes, edificándolos sobre su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mantengan el amor de Dios, aguardando que la misericordia de nuestro Dios, Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, les concede la vida eterna. Entonces, acá tengo el tema de la fe, el tema de la misericordia. La fe, yo hago este acto. Yo le pido a Dios que me ayude para tenerla, pero yo tengo mi libertad. La misericordia yo la recibo de Dios. Este acto entre Dios y mi persona y Dios. Y sigue enseñándonos Sant'Addeo que debemos nosotros ayudar a los demás. No solamente, como dice el dicho, en mi patria, después de mi burro, que no crezca yerba. No, eso no. En la vida cristiana, si yo quiero vivir como Cristo, antes de que mi burro coma, tiene que comer el burro de mi hermano. Quiere decir, antes de pensar en una manera individual y una manera personal, debo pensar en los demás. Yo no puedo dormir sabiendo que hay personas en el peligro, porque como dice el Papa Benedictus, si yo veo a mi hermano está al borde del abismo, no lo dejo, trato de sacarlo. Y sabiendo que la oración es como una reina, entra al palacio del rey sin pedir permiso. Por lo tanto, insisto en orar para la conversión de las personas. Que así sea. Amén.